¿Ya se cortó o qué? No, no se cortó, compañero. Nomás todavía no empezaba. Estaba esperando que se metieran varios compañeros. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Ah, de lujo. Voy a compartir pantalla también y me dicen si se ve correctamente. ¿Qué se ve? Sí, profe. Ya está. Nos quedamos en este tema, factores que afectan la disponibilidad de agua en las plantas. El aspecto hereditario ya lo explicamos y en los factores externos quedamos que eran dos, empezando por el suelo y el más importante, en donde vamos a tener varios puntos dentro del suelo, ¿no? La textura. Cuando ustedes ven esto, todos estos puntos, espero que pues, sepan de qué estamos hablando, ¿no? La textura en el suelo, ¿a qué hace referencia? ¿Alguien tiene idea? A ver, Granulometría, ¿cómo se llama? Simón, Su textura. Sí. es correcto, compañero. Cuando hablamos de textura nos referimos al tamaño de nuestro grano y se refiere al tipo de suelo que tenemos. Principalmente vamos a tener tres tipos de suelos. Hay de repente autores que ponen más tipos, pero generalmente se habla de tres tipos de suelos: arenoso, arcilloso y limoso. Estos tres tipos de suelos nos van a dar características diferentes y condiciones diferentes. Por ejemplo, en un suelo muy arcilloso, el agua va a tender a poder, digamos, ser capturada. Capturada y no. ¿Por qué? Déjenles hago un dibujito. Dejen descubrir cómo funciona esto del Paint. ¿Ya notaron estos? Casualidad. Sí. Sí, esa. Yo no sé ni cómo funciona el Paint, pero bueno, va a ser. Voy a quitarlos, ¿eh? El tipo de suelo es arcilloso, limoso y ¿cuál, profe? Arenoso. Ese sería el otro. Voy a quitar esto para poder hacer un dibujito aquí. Me lo voy a guardar, la neta. Y me gusta este con lápiz mejor. Esto que estoy dibujando, pues ahí ustedes imaginen qué es el suelo, ¿no? Vamos a hablar específicamente de un suelo arcilloso. Cuando un suelo arcilloso, bueno, mejor dicho, ¿qué significa que un suelo sea arcilloso? Por ejemplo, cuando empieza a llover, se deslava fácil. ¿qué características tiene el suelo arcilloso? Que es poroso. ¿Arcilloso? Ah, entonces no. Es como arenoso, ¿no? No, el arenoso es otro tipo. ¿No llevan materia de suelos? Sí, ustedes me dijeron que sí. Bueno, imaginen que todo esto que estoy dibujando, obviamente de por sí dibujo mal ahora en Paint, pues no, está peor, ¿no? Es la lluvia, ¿no? El suelo del que estamos hablando ahorita. Muy abarrotado. Ajá, es correcto. El suelo que tenemos ahorita es suelo arcilloso. Empieza a llover. ¿Qué va a pasar con el suelo arcilloso? Ah, pues el agua se va a mantener en el suelo. El suelo que es muy arcilloso tiene la capacidad de retener el agua por mucho tiempo. Cuando hablamos de retención, significa que no se infiltra fácilmente en el subsuelo. Entonces, tenemos estas, digamos, agujeros en el suelo, en donde el agua se va a mantener, deja de llover
imaginen, ya dejó de llover y el agua se mantiene ahí encharcada porque nuestro suelo tiene un grano muy, muy fino y ya no está lloviendo. No sé cómo hacer el borrador más grande, ya me acordé. Ya no está lloviendo, pero el agua sigue aquí, porque el grano es tan fino que el agua no es capaz de pasar. Es como, visualícenlo como una coladera. Cuando tiene una coladera con los agujeritos más grandes, el agua escurre fácilmente. Cuando son los agujeritos muy pequeños, el agua va a escurrir muy lentamente. Entonces, esta agua va a ir muy lento en el subsuelo. Se va a mantener por mucho tiempo, lo cual muchas veces es conveniente para la planta, porque va a tener agua para poder absorber, ¿no? Cuando hablamos de un suelo arenoso, ahora sí es cuando hay un grano muy grueso. Imaginen el mismo dibujo, pero ahora para un suelo arenoso. Como el grano es muy grueso, ahora el caso va a ser al revés. Va a tener agujeros muy grandes el suelo y el agua va a tender a escurrirse fácilmente y se va a ir hasta el subsuelo muy rápido. ¿Me iban a preguntar algo? ¿No? No, maestro, digo que el agua filtrada pues más rápido en el suelo arenoso, ¿verdad? Ajá, es correcto. Entonces ya queda muy poca agua en la superficie. Esta agua en la superficie o en el suelo ya no la va a poder capturar la planta porque ya prácticamente toda se infiltró, se va al subsuelo y muchas veces pues se forman pozos, ríos subterráneos, etcétera, ¿no? Entonces toda esa agua ya cayó. Esos factores pueden afectar la disponibilidad del agua en nuestra planta, el tipo de suelo. Si es arcilloso, se mantiene el agua aquí en el suelo, porque no se infiltra rápido. Si es arenoso, se infiltra muy rápido y se va hasta abajo, hasta el subsuelo, entonces hay menos disponibilidad para la planta. Un suelo limoso, pues digamos que es un intermedio entre el arenoso y el arcilloso, que muchas veces también es un poco mejor el suelo limoso, porque el arcilloso sí mantiene más la cantidad del agua, pero también es muy compacto. Y cuando tiende a secarse, se agrieta muy feo ese suelo. Entonces, muchas veces es mejor el intermedio, también depende del vegetal. Ejemplo de un suelo arenoso, pues en la playa, obviamente. Ustedes no ven que en la playa se mantenga el agua digamos, en la arena, porque se infiltra muy rápidamente. Pero aquí en la región, que el suelo tiende a ser un poquito arcilloso o más chicloso, como lo es la tierra roja o el tepetate blanco, que se le llama, que le ponen a los caminos, mantiene un poco más la cantidad de agua y se vuelve muy firme, muy compacto. Pero también cuando se seca la tierra roja, se empieza a agrietar mucho, pierde humedad. ¿Hay remedio para los suelos arcillosos? ¿Hay qué, perdón? ¿Hay algún remedio para los suelos arcillosos? Pues así como un remedio como tal que usted diga, le voy a agregar se le va a quitar lo arcilloso, no. O sea, sí puede modificar el suelo, pero no tendría caso plantar algo que requiera cierto tipo de suelo y no, porque mover todo el suelo, pues yo digo que es bastante complicado, ¿no? Si darle aireación al suelo, si han escuchado de airear el suelo, de oxigenar, ¿no? Que le dan la vuelta a la tierra para oxigenar el suelo, es de repente un poquillo costoso estarle metiendo la máquina para darle toda la vuelta. Ahora imagínense cambiar todo el suelo arcilloso o arenoso. No hay como un químico para hacer esto, porque el proceso de formación de cristales es de millones de años. Entonces el suelo es como es en la región. No sé si era lo que quería preguntar o le entendí mal su pregunta. Sí, era eso. Ok. Hay mejoradores de suelo. Sí, pero ya no tiene que ver tanto como con el tipo del grano. Al hablar de un mejorador de suelo, podríamos hablar de materia orgánica. Y la materia orgánica sí retiene más humedad. Entonces, si tenemos un suelo arenoso y le agregamos materia orgánica, se va a retener más la humedad. Entonces, sí hay mejoradores de suelo, pero no es como que cambie el suelo arenoso. Simplemente lo estamos mejorando un poquito. Por eso se le conoce como mejoradores, ¿no? Y ahorita, de hecho, es una de las cosas de las que vamos a hablar también, de la materia orgánica que nos ayuda a mantener la humedad en nuestro suelo. Bien, estábamos hablando de la textura. Esto que estábamos diciendo de los granos, el tipo de grano en el suelo que le da el nombre, o sea, arenoso, arcilloso y limoso, es la textura.
Lo que sigue es la estructura. ¿A qué se refiere con estructura? Otro dibujito más. Espero que los dibujos sí se vayan entendiendo más o menos. Tenemos otra vez aquí el suelo. Estamos hablando ahora de la estructura. Nosotros tenemos en nuestro suelo muchos componentes. Grava, piedras, agua, materia vegetal. Y todos esos componentes le van a ir dando una cierta estructura a nuestro suelo. ¿Qué pasa? Imaginen que todos estos son poros, todos estos circulitos que dibujé son espacios en los que no hay nada. No hay ni piedras, no hay ni tierra, no hay vegetales, no hay nada. ¿Qué pasa ahí? Pues que se empieza a llenar de agua o de aire. Estos circulitos que dijimos que son poros, se nos van a llenar de agua. Llueve, el agua se escurre. Imaginen que es un suelo arenoso, en este caso arenoso. Se escurrió el agua, pero estos poros sí quedaron llenos de agua. Ya todo el agua de la que llovió ya está acá abajo. Pero estos pequeños poritos que tienen agua y tienen aire van a ayudar a la planta a tomar la cantidad de agua que ésta necesite. Entonces, es muy importante también conocer la estructura de nuestro suelo. Vamos a hablar de ahora de un suelo. Bueno, ¿se entiende qué es la estructura? Esta estructura la dan insectos, las dan animales, vegetales, etcétera, ¿no? Pues pueden ser pequeños poros, agujeros, como las madrigueras ayudan a la estructura del suelo, los hormigueros también, porque al final son huecos dentro de nuestro suelo que permiten el transporte del agua o del aire. Y es importante que se transporte el agua y que se transporte el aire. Acuérdense que el suelo está formado de agua, de aire, de materia vegetal y de minerales. ¿Se comprende la estructura del suelo? Simón. Otra cosa es seguir la profundidad, ¿verdad? A ver, responda nomás para saber si se sigue escuchando. Sí, la profundidad. Sí, Muy bien, gracias. Entonces, la profundidad, pues se entiende fácil, ¿no? La profundidad que tiene nuestro suelo. ¿De qué depende la profundidad? De la edad que tenga el suelo. ¿Se acuerdan que el suelo tiene distintas capas, ¿no? Que la capa 0, que la A, que la B, ¿no? Y que la capa de más arriba es materia vegetal, o sea, humus, y materia mineral. Más abajo es más materia mineral, y la capa de hasta abajo es lo que conocemos como la roca madre. Entonces no nos metemos a fondo, pero mientras más viejo sea el suelo, más profundidad va a tener. Un suelo muy joven tiende a tener las capas menos formadas o tener menos capas. Entonces, un suelo muy viejo tiende a tener muchas capas o muy gruesas cada una de sus capas, ¿no? Espero que se acuerden de qué estamos hablando y si no, les voy a buscar esa imagen nomás para que recuerden. O se llaman horizontes del suelo, de hecho. Me refiero a esta imagen. ¿Se acuerdan? Sí vieron eso de casualidad no salió como quería. En su materia de suelos. Sí. Lo de hasta abajo es la roca madre, ¿no? El lecho rocoso. Y empieza a formarse y mientras más viejo el suelo, mayor la cantidad de capas y más gruesa cada una de ellas. Entonces, ¿se entiende lo que es estructura? ¿Se entiende lo que es la profundidad? La profundidad, ya les dije, se da por la edad que tenga nuestro suelo y son procesos de millones de años, ¿eh? ¿Cuál de los puntos sigue? Profundidad, luego sigue composición química, ¿verdad? ¿O no? Composición química, Simón. Composición química. Bueno, aquí ya entra lo que es la materia orgánica. Ya no va a hacer dibujitos. Voy a escribir. Composición química. Entonces, vamos a encontrar distintas sustancias o materiales en el suelo.
Depende de qué tipo de suelo sea y depende de la región, depende de la humedad, del pH, etcétera, ¿no? Algunas de las sustancias que nosotros vamos a encontrar y que nos interesan ahorita hablando de agua son los coloides. ¿Qué son los coloides? Pues no es otra cosa que materia orgánica que nos ayuda a retener el agua. Cuando ustedes tienen un suelo con mucha materia orgánica, es un suelo de buena calidad. ¿Por qué? Porque ayuda a mantener la humedad. La tierra roja no tiene mucha materia orgánica, entonces prácticamente se le escapa el agua muy fácil, pero la tierra negra, o sea, la que ustedes compran en un invernadero, la tierra de monte que le llaman, tiene mucha materia orgánica, es una tierra de color muy negro y esta mantiene mucha humedad. Ustedes pueden regar esa tierra y se va a mantener húmeda por mucho tiempo. En cambio, la tierra roja el otro día ya la van a tener seca. Se entiende qué es la composición química y la importancia de los coloides. ¿Por qué es importante mantener materia orgánica en los terrenos? Sí. Bien. En una gran cantidad de ocasiones prácticamente se deja bien pelón en los terrenos, se le quita toda la materia orgánica. Esto, aparte de ser nutrientes, cuando vuelven al suelo como coloides, ayudan a mantener la humedad. No solo sirve para el vegetal, sino para el mismo suelo, para que los nutrientes puedan reaccionar y puedan ser absorbidos por la planta en algún momento. No, de repente veo productores que dejan, les digo, muy seco el terreno, pero pues realmente no le pasa nada a su planta. Si tiene un poquito de zacate, no es como que vaya a haber una gran competencia de este zacate con el vegetal que tengamos en turno, ¿no? Me gusta poner el ejemplo del agave porque es de lo que más sé, ¿no? Y es lo más común en la región. Entonces, un poquito de zacate no le va a quitar un montón de nutrientes al agave. Entonces, no pasa nada a ver si le dejan ahí un poquito. Y ya saben la importancia de la materia orgánica, pues, tanto para la planta como para el suelo. ¿Dudas hasta ahorita? No, No, maestro. Nada. Entonces, ¿qué sigue? Estructura, ya lo dijimos. Composición química. Sigue el pH. No creo que tengan ninguna duda con lo que es el pH. La aireación, volviendo al dibujito donde teníamos poros, teníamos que los hormigueros, la madriguera, aparte de que esos poros y todos esos agujeros dentro del suelo mantienen el agua, también el aire. Si no tiene aire el suelo, no se le podría considerar como tal, porque para hacer suelo necesita agua, necesita aire, minerales y materia orgánica. Si no tiene cualquiera de esos elementos, no se le considera suelo, y prácticamente siempre los tenemos. En el momento en que empieza a escasear uno de estos componentes, el suelo se vuelve de menor calidad, se vuelve un suelo pues peor para un cultivo, ¿no? Conductividad. ¿A qué se refiere la conductividad? A la capacidad que tienen tanto el agua como el aire de transportarse por, digamos, por pequeños poros, por los túneles debajo del suelo. Esa es nuestra conductividad. Y pues la capacidad de almacenamiento va relacionada con lo mismo. El suelo puede almacenar agua. Ya veíamos que el suelo arcilloso tiende a almacenar mucha agua porque los granos son tan finos que no dejan que el agua se infiltre en el subsuelo. El grano arenoso son granos muy gruesos, por lo tanto el agua tiende a pasar muy fácil. Y pues cuando tenemos un suelo con buena estructura, o sea, con buena porosidad, el agua se va a quedar atrapada en estos poros para después ser absorbida por la planta. ¿Dudas con los factores de... Este es uno de los factores externos y son todos los del suelo. ¿Dudas con alguno de ellos? No. No. Bueno, vamos con los de la atmósfera. De la atmósfera teníamos precipitación. Dígame. y él es el suelo, el que le llaman, que la gente dice que se aguachina, que está ahí el agua todo el tiempo, que no baja, no corre, ¿en qué entra? ¿Ese suelo qué? Perdón. ¿En qué entra? Pues todo el tiempo ahí tiene el agua, no
no la consume la planta, no se da ningún tipo de cultivo, que le llaman que se aguachina. ¿En qué entra eso? Ah, En pues el arcilloso, ¿no? en el arcilloso. Mientras, vamos a utilizar esas palabras comunes, ¿no? Aguachinar. Cuando el suelo no tiene la capacidad de infiltrar el agua, es lo que usted le llama aguachinar, se encharca el agua y tarda muchísimo tiempo en que el agua se infiltre o se evapore. Es un suelo muy arcilloso, puede haber distintos niveles de tipo de arcilla, ¿no? Puede haber una arcilla todavía más fina que otra, al igual que los granos en la arena pueden ser más gruesos, igual la arcilla. Entonces, mientras más finos los granos, va a ser más difícil que fluya el agua. Vamos a poner aquí otro dibujito. Imaginen que estos circulitos que voy a poner son los granos en el suelo, ¿no? Si ven, aquí estoy poniendo granos pues de distintos tamaños, gruesos y bastante separados. En medio de los granos, pues es lo que les comentaba de la estructura del suelo, que ahí se almacena un poco el agua. Y acá de este lado voy a poner unos granos más pequeños. ¿En cuál de los dos lados creen ustedes que el agua pase más rápido? ¿En los granos grandes y separados o en los granos pequeños y juntos? Los grandes separados. Pues claro, ¿no? Entonces, el agua empieza a caer y va a pasar muy fácilmente por aquí, ¿no? Se va a infiltrar en el subsuelo, pero acá le va a costar un poco más de trabajo, entonces va a ser ese encharcamiento que usted le llama enguachinar, porque aquí los granos son tan finos que no deja pasar el agua rápidamente. Esto es un suelo arcilloso. Este de los granos finitos es un suelo arcilloso. Y esto le da diferentes estructuras al suelo y le da ciertas condiciones o más bien digamos condiciona el tipo de vegetales que podemos plantar. ¿Por qué no se planta cualquier vegetal en cualquier tipo de suelo? Pues por la estructura y las condiciones que tiene esto, ¿no? Obviamente también importa la altura, también importa las temperaturas, pero el suelo es otro factor que importa a la hora de elegir un cultivo. ¿Dudas con esto? Todo bien, profe. Entonces ahí entra el trabajo que dice, ¿no? Darle una buena zanja, movimiento de tierra o levantamiento más para que se drene el agua. Pues ahí no recomiendo yo intentar cambiar el tipo de suelo que hay, ¿no? Es un trabajo, digamos, complicado. Yo lo que he visto es que se le da toda la vuelta a la tierra, se le mete maquinaria para darle vuelta porque se le llama oxigenar, airear la tierra. No se hace en todos lados, pero hay muchos agricultores que sí lo hacen. Cuando un suelo empieza a perder nutrientes, lo que hacen es, digamos, darle la vuelta a la tierra, incluso muchas veces le agregan el mejorador del suelo, la materia orgánica, casi siempre le avientan pues, abono de gallina, ¿no? Es lo más común. Y aparte de que oxigenan, o sea, ¿qué es lo que hacen? Pues que hacen que entre el aire dentro de los poros, porque le dan la vuelta a la tierra y entonces empieza a mezclarse el aire. Eso es lo que hacen. Pero si usted tiene un suelo muy arenoso, con darle la vuelta no se va a volver arcilloso. Es a lo que me refería. No sé si alguno de ustedes pues trabaja el campo, ¿no? Y de ese proceso al suelo de voltear la tierra. O lo hayan visto, pues. Aquí no se usa tanto, pero no hay otras regiones, como en Guanajuato sí se ve un poco más. ¿Dudas? Sí, pues a la hora de arar la tierra, eso es cuando se voltea bien, pero Sí. cuando se ara nada más. Sí, no ocupa estar volteando la tierra cada rato, ¿verdad? Con una vez. O incluso cuando se empieza a compactar mucho el suelo, imaginen que como en una planta, en una maceta, con el tiempo se empieza a compactar mucho. Esto ya no deja que el agua fluya de la misma manera y aparte no deja que las raíces crezcan a donde van a buscar el agua. ¿Qué se recomienda? Pues aflojar la tierra. Igual en los arbolitos, muchas veces empieza a aflojar la tierra para que puedan fluir mejor el
el agua y para que las raíces puedan extenderse adecuadamente. Pero como tal, voltear la tierra no les cambia el tipo de suelo, ¿no? No es como que tienen arcilloso y de repente se vuelva arenoso. Simplemente le están dando una estructura o están mejorando la estructura del suelo. ¿Dudas? No, todo bien, profe. ¿Todo bien? No. Muy bien. Simón. Nos quedamos con la parte de la atmósfera, que era otro de los factores externos. Las precipitaciones. Obviamente, mientras más llueve, pues mayor cantidad de agua tiene la planta, ¿no? Evaporación. Si en el lugar es muy caluroso, esta agua se va a evaporar muy fácil y no va a alcanzar a ser aprovechada por la planta. Ejemplo, cuando se riega, se recomienda hacerlo muy temprano o por las tardes, para que la planta aproveche mejor la cantidad de agua y no se evapore. La energía radiante, pues se refiere a la radiación del sol. No va a ser la misma radiación en lugares como en Guadalajara, por ejemplo, como no sé, en un lugar más boscoso, como en Yucatán, ¿no? La radiación varía de un lugar a otro. Y pues el viento también. El viento tiende a tener humedad y aparte el viento ayuda a que se seque un lugar, erosiona los suelos. Entonces, las plantas absorben la humedad del viento, pero a la vez el viento en ciertos lugares donde son muy secos, la poca humedad que había, el viento va a ayudar a secar, ¿no? Entonces es un factor que influye en la cantidad de agua que puede absorber una planta. ¿Dudas? El de atmósfera está muy fácil, ¿no? No. ¿Todo bien? Ahí les van más preguntas para la guía. Pónganle ahí la que sigue. La número 4. ¿Cuáles son los dos factores que afectan la disponibilidad de agua en las plantas? ¿Saben qué se me está olvidando? Importante. Necesito que prendan otra vez su cámara, por favor, para la evidencia. Luego se me olvida y me regañan. Prendanla poquito, por favor, y ahorita la apagan. No, acuérdense, no me vayan a salir encuerados ahí. Ya me pasaron las clases que voy a dar el siguiente cuatri y les voy a dar nutrición vegetal. A todo dar. Ahorita les digo cuando apaguen la cámara, No es que salgan. Vamos a hacer un poquito de Navidad. Saluda al soldado Razo, Meño. Mira, Meño, manito de Corky, cuán, cuán. Listo, ya pueden apagar su cámara. Ya estuvo, Ángel. Ahora sí continuamos. Estamos con las guías.
¿Cuáles son los factores que afectan la disponibilidad de agua en las plantas? Ahí son dos respuestas, factores los hereditarios y los factores externos, ¿no? Ya de los hereditarios, pues ya acuérdense que era lo que se va heredando, las mutaciones, y de los externos, ahí sí eran un Buenísimo. montón, era el suelo y la atmósfera, pero el suelo pues eran un montón, ¿no? Pero aquí nada más le estoy preguntando por los dos principales, hereditarios y los externos. Esa sería su respuesta. Así nomás, porque la que sigue es cuáles son los factores externos. ¿Cuáles son los factores externos? Aquí es el suelo y la atmósfera. ¿A qué se le llama textura del suelo? Es la que sigue. ¿A qué se le llama estructura? ¿Dudas con las preguntas hasta ahorita? No, ahí vamos. Prácticamente se las voy pasando con la respuesta, ¿no? Entonces, pues, no se pueden equivocar. Las tienen porque voy a cambiar y, bueno, voy a empezar otro tema. Espérese. Bien. Listo. ¿Listos? Anoten el nuevo tema, movimiento del agua. Movimiento del agua. ¿Qué influye el movimiento del agua? Pues va a influir directamente en la absorción. ¿Qué absorción lleva a ser? Depende del movimiento de agua, va a ser la cantidad de agua absorbida por nuestro vegetal. Ya vimos que el suelo puede retener el agua, pero también es muy importante el movimiento, ¿no? Bien, entonces, el transporte de agua, es un sistema que se le conoce como transporte de agua. Transporte de agua, planta, atmósfera. Que atmósfera, acuérdense que lleva acento.
Otra vez el agua en el suelo. Y tercero, el agua que sube. El agua que sube a través del tallo por capilaridad. Sí se ve bien lo que escribo, no se ve muy chico ni nada, todos lo alcanzan a ver bien al pedo. Sí compartí la pantalla, ¿verdad? Sí está bien, sí se ve bien. Entonces, aparte de la capacidad que tiene el suelo de mantener el agua, es muy importante esto, el movimiento del agua. Esto depende directamente de la absorción que vamos a tener. Dentro del movimiento de agua vamos a encontrar este transporte de agua, planta, atmósfera, que lo vamos a estudiar más a fondo. El agua que hay en el suelo, que ya lo vimos, ya estuvimos viendo cómo funciona el suelo, los tipos de suelos, estructura, etcétera, ¿no? Y el tercero, que también lo vamos a estudiar. Ahorita ya no alcanzamos, lo vamos a ver el sábado. Pero ahorita ya quedan 2 minutos y se cierra la llamada, pues ya saben un poco que se acabó el tiempo de la clase. El agua que sube a través del tallo por capilaridad. Este concepto es importante. Al inicio de la clase ya mencionábamos lo que era cohesión, adhesión, y la unión de esos dos nos da lo que es la capilaridad. Entonces, les explico rápidamente un concepto de capilaridad. ¿Esto ya lo notaron? Sí. Aquí abajo. Sí, ya. Capilaridad. Este concepto, pues de una vez lo ponemos como preguntas, ¿no? Acá. Capilaridad. Ok, la capilaridad es la capacidad que tiene el agua. Les voy a escribir. Es la capacidad que tiene el agua de ascender. Vamos a ponerle ascender por pequeños tubos capilares. Por arriba ya lo voy a borrar. O capilares. La capilaridad se produce porque las moléculas de agua quieren estar muy juntas. Ok.